¿Qué tal, amigos? Esto es El Observador, segundo programa y primer programa del mes de septiembre, acá compartiendo con todos ustedes este espacio que intentará tener otra mirada de los aspectos más importantes a nivel político, social y también económico. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y los temas son recalcitrantes, con mucho movimiento en el plano político, y es lo que nos va a atender por lo menos hasta el 7, a donde va a ser la presentación de los candidatos, ¿no? Una semana que ha tenido va y viene, ¿no? Parecía como una especie de electrocardiograma donde podíamos ver muchas situaciones que han cambiado, sobre todo en el aspecto político y también dentro de algunas figuras que se han pasado de un bando y se han ido para otro, ¿no? Y esto ha sido muy cambiante y se ha notado. Habrá que ver cómo esta incidencia, ¿no?, estos cambios, produce algún efecto en el plano electoral, es decir, los electores cómo mirarán esto, qué pensarán y cómo reaccionarán el día de las elecciones, el próximo 27 de octubre, que falta bastante, pero no tanto, ¿eh? Recordemos que hasta el momento hay una sola lista que está confirmada, que es la lista de el Frente de Todos, de Ricardo Quintela y Florencia López, que viene, en este caso, enlazada con la lista larga del Frente de Todos a nivel nacional, principalmente candidatos a diputado nacional que encabeza Sergio Kassa y presidente de la Nación, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Pero Esta es la lista que está más tranquila, si se quiere, porque tiene la conformación y ya porque está confirmada, sobre todo. Está confirmada, pero todavía hay aspectos que están dando vuelta y que se maneja una propia interna dentro de la interna del justicialismo, donde se ha visto que parece que no estar muy conformes algunos aspectos para establecer una línea política de cara a las próximas elecciones, ¿no? Lo que está claro hasta ahora es que los candidatos a gobernador, además de la lista ya oficial, siguen en pie. Son Luis Herrera, que está firme justamente como candidato a gobernador. Su vice todavía no está confirmado. Martínez, que es por Fuerza Cívica Riojano, sabemos que va a ser el candidato, no sabemos su vice. Y esto depende justamente de otros candidatos o posibles candidatos, como es el caso de Paredes Urquiza, si se decide o no se decide, que en estos últimos tiempos, en estos últimos días en todo caso, y horas, ha tenido múltiples reuniones con un referente muy importante, ¿no? Principalmente con Luis Herrera, quien ha tenido ya, se dice que como que estaría confirmado, ¿no? Esta, diríamos, especie de alianza, ¿no? O hubo vuelta otra vez dentro de las filas de Pedrismo de Paredes Urquizas. Cosa que hasta el momento muchos explican o tratan de buscar una explicación de esta situación que ha llamado mucho la atención con respecto a estas decisiones que se están tomando últimamente y que todavía, quizás en este momento, se están tomando todavía. Bueno, recordemos que Paredes Urquiza, actual intendente de la capital, es candidato, por lo menos lo que lo dijo en su momento, a gobernador. No quería bajarse de esa posición, pero como se van cambiando y todo es un cambio constante, también están jugando un poco al misterio, porque puede ser candidato o acompañar la fórmula de Martínez, que todavía no se han expedido, ¿no? O puede acompañar, y en las últimas conversaciones que están mucho más cerca, es con el candidato a gobernador Luis Herrera. Bueno, precisamente Julio César Martínez se ha manifestado a través de medios periodísticos que todavía no pierde la esperanza de tener a Paredes Urquiza dentro de sus filas, ¿no?, de cara a las próximas elecciones. Cosa que para algunos ya lo ven como algo, como una utopía, ¿no? Bien, de todos modos, esto es uno de los pantallazos que podemos comentar acerca de lo que pasa en la parte de los estratos más altos, ¿no?, en lo que tiene que ver con los candidatos. Pero las adhesiones también han tenido su vaivén y sus cambios. Tiene que ver con lo que se dijo en un momento y lo que se dice actualmente, ¿no? Hablamos de intendentes que iban a acompañar una fórmula y que ahora están del otro lado. Principalmente los intendentes de Los Llanos, más uno, así se denominan, porque son los intendentes de Los Llanos riojanos, está incluido el intendente del departamento, coronel Felipe Varela, en este caso Yamil Sarruf, quien está muy aliado con este sector de intendentes para poder darle un apoyo político a los candidatos que en este caso se han manifestado solamente últimamente a favor del Frente de Todos. Bien, pero ¿qué ha pasado? El primero que ha logrado o ha dicho tengo una adhesión
con B de Herrera ha sido el intendente de Chamical. Y detrás mío están los intendentes de Llanos, como para cobrar más fuerza y decir, este sector va a acompañar a esta fórmula. Inclusive hay una foto, apareció él, hay una placa también que podemos verla concretamente sobre esta cuestión, pero después hubo otros cambios, ¿no? En la medida que fueron pasando las horas. Sí, ha cambiado mucho esta situación y en este caso el Frente de Todos va sumando muchas adhesiones y muchos apoyo político. Pero en este caso, ¿por qué hacemos referencia en este caso a los intendentes de los Llanos de +1? Porque habíamos estado primero aliados, principalmente con B de Herrera, para ser más concreto, y después estas últimas horas ya hay un acuerdo político principalmente de brindar un apoyo concreto ya a la fórmula que lidera en este caso como candidato a gobernador de la provincia, Ricardo Quintela. Es decir, la fórmula del casismo en todo caso. Claro. Pero claro, ahora han cambiado y los intendentes también apoyan justamente a esta fórmula, a esta lista. Bueno, y antes estaban medio encaminados por el otro lado, ¿no era así? Lo tenemos que enumerar a estos intendentes, en este caso. Hay que enumerarlos. Enumerarlos, recordemos que Daniel Elías de Chamical. Pedro Ferrari del departamento Ortiz de Ocampo, Carlos Romero del departamento Belgrano, Yamil Charruc del departamento Felipe Varela, en este caso también José Albarracín del departamento Ángel Vicente Peñalosa y Gonzalo, en este caso Gonzalo Herrera, intendente del departamento Independencia. Fíjese que estos intendentes, o sea, siempre, se venían agrupando desde hace un tiempo atrás, ¿no? Y con algunas protestas porque todo lo que es avances a nivel de infraestructura, avances a nivel de producción, si se quiere, estaban dando para otros sectores y los llanos como que estaban un poco alejados y se habían venido reuniendo hace un tiempo atrás y creando una especie de agrupación, si se quiere, de alguna forma, por así decirlo, en pos de mejorar toda la zona de los llanos. Por eso es que traccionan de forma conjunta, pero en lo político a veces tiene también sus cambios, ¿no? Sí, los llanos que es una zona que ha crecido en cuanto al aspecto político, ¿no? Se ha hecho muy fuerte, ¿no? En este aspecto, ¿no? Donde se han puesto muy firmes en cuanto a sus convicciones de defender una región que ha sido castigada en algunos momentos, por así decirlo, por la sequía. ¿Se acuerdan que fue muy castigada por la sequía? Y ahí es donde se hizo fuerte esta región para poder luchar, ¿no? Y buscar lograr todos los objetivos que se plantean de cara a las necesidades que se van teniendo en cuenta en cada departamento. Ahora, de todos modos, estas cuestiones de que van y vienen respecto de los planteos, adhesiones políticos, pueden llegar a generar algún tipo de incidencia en lo que es la comunidad, es decir, ¿cuál es la coherencia que hay en esta cuestión? Estoy apoyando a un candidato, luego me paso a otro, le digo algunas cosas a ese candidato, o a ese político, o a ese funcionario, y ahora tengo otra posición. Es decir, claro, ¿cuál es el nivel de coherencia que hay, o cómo lo medirá la gente, la sociedad, respecto de estos que son candidatos y otros que adhieren justamente a esto? Recordemos que estas son figuras públicas que, en este caso, se muestran ante la sociedad y también se manifiestan ante la misma por medio de los medios de comunicación, y ahora también interactúan con las redes sociales y uno ve y avisora cada una de sus decisiones y uno toma este tipo de análisis de cara a lo que van diciendo en cada momento de su gestión. Por ejemplo, Daniel Elías se mostró muy a favor en su momento, como dijimos al principio, de B de Herrera. También cuando fue el aniversario, ¿se acuerdan? El aniversario de Chamical hace poco, hubo fotografías en el cual estaba en el mismo Paredes Urquiza con también Florencia López y los intendentes que marca esta región de los llanos. Bien, pero hablando de vaivenes y de cambios que tiene justamente lo político, los actores a nivel de lo político hoy tienen otra posición respecto de algunos tipos de situaciones. En el caso concreto es Alberto Paredes Urquiza, que en su momento viene justamente del justicialismo, está en el justicialismo, pero se ha juntado justamente con el macrismo de alguna manera para tener algún tipo de beneficio que tiene que ver con obras que ha hecho acá a nivel de capital. Sí, sobre todo apoyo financiero. Recordemos que Paredes Urquiza en su gestión, por lo menos estos más de 13 años y medio, por lo menos largos,
siempre se manifestó muy contrario con el gobierno provincial en cuanto a los envíos de fondos que se daban y que él lo reclamaba por medio de la ley de coparticipación. Y en este caso tenía mucha asistencia de la Nación, lo cual hacía promediar que su apoyo iba a ser a lo máximo, ¿no?, con el gobierno a nivel nacional y con su candidato, lo cual no sucedió, que es lo que se está viendo que está cambiando y se está adhiriendo a otro sector desde donde él viene, o sea, desde sus orígenes. Lo cierto es que hoy, en estos días, se juntó con Béder Herrera, que hace un tiempo atrás lo había criticado y duramente inclusive había manifestaciones, pero como para recordar algo específico, cuando él todavía era secretario de la Gobernación y el gobernador en ese momento era Luis Béder Herrera y el vice Sergio Casa, actual gobernador, decían en ese momento que estaban en ese proyecto y que nunca iban a cambiar, que iban a seguir en esa línea. Después pasó el tiempo y esto fue cambiando, pero para tener certificación de esto, para que no estemos hablando otra cosa más de lo que se dijo en ese momento, escuchemos esto lo que se dijo en ese momento. Vamos a escucharlo. Ve claramente en nuestro proyecto político, en este equipo de gente, el futuro que merece la ciudad de La Rioja. Por eso yo quiero, doctor, reiterarle, Sergio, reiterarle nuestro más absoluto compromiso de trabajo, convencidos como estamos, de que este es el proyecto político. No en vano creemos que la educación tiene que seguir siendo el pilar de la evolución social, que la producción tiene que ser el camino que genere puestos de empleo, oportunidades para la gente de La Rioja, que la inclusión social tiene que ser una premisa fundamental por nuestra camiseta de justicialistas, pero por nuestra creencia de que el trabajo tiene que ser fundamentalmente para nuestra gente más humilde. Tenemos proyectos, este proyecto que usted nos ha enseñado. Nuestro compromiso es de seguir firmes sosteniendo este proyecto para la provincia de La Rioja. Me dice que esto fue en el año 2015. En el 2015, ¿no? Todavía había algún proyecto en camino, que es lo que después se vislumbró. Él quizá después se dio como intendente, que actualmente cumple esa función. Pero después de eso, cuando él ya fue funcionario, intendente, también dijo otras cosas muy fuertes, inclusive manifestaciones, y la palabra concreta decía, basta Béder. Basta Béder, ¿no? Y eran las pancartas y los carteles que decían de eso, en el cual se realizó una marcha en plaza principal, donde muchos decían que había participado alrededor de 14.000 personas, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿querés que rememoremos lo que pasó en ese momento? Recordemos lo que pasó en ese momento. Fuimos los primeros que dijimos basta cuando nadie se animaba. Nos mantenemos firmes en esta postura, con mucha convicción y con mucha fe. La esperanza del cambio para tener una Rioja mejor debe estar más fuerte y más firme. Bien, está claro, ¿no? Está claro, sí. Es muy elocuente ver las imágenes de aquel momento y cómo se manifestaban. Claro. Había ya una situación, un desprendimiento, ¿no? Y verlos ahora reunidos, aunque sea un acuerdo general, genera una cuestión rara, ¿no? En cuanto a un sentido común, a una coherencia que por él la sociedad la manifiesta de otra manera. Pero no tan solo eso, fíjese que en otro momento de su trayecto en la política, hubo un movimiento muy fuerte en el Consejo Deliberante. Sabe que hubo un movimiento desde un sector de bederista que no le permitían de alguna forma gobernar a él esas acciones de la Intendencia. Allí también él habló de acciones conspirativas. Lo mencionó Béder y Ariel Puisoria, que hacían un trabajo político para dejarlo fuera de la horma, si se quiere, dentro del espectro político como intendente. Había muchas ordenanzas que no se pudieron concretar porque no tenían el quórum suficiente, no tenían el apoyo suficiente político y porque no tenían los votos suficientes para poder encaminar los proyectos y las ordenanzas del Ejecutivo Municipal. Bien, y recordamos esa parte también. Liberante. Está claro que aquí no se trata de pedidos de informes ni de otorgar claridad a una gestión que es por demás transparente, ordenada y prolija. Aquí se trata de una verdadera conspiración política que tiende a crear situación de inestabilidad institucional, política, social en nuestro departamento capital.
Y por otro lado, tampoco vamos a permitir, bajo ningún aspecto, que prospere la mentira, la difamación, la calumnia, que todo hace pensar llevan adelante este proceso el señor Béder Herrera, el señor Ariel Puy, que es el que instrumenta las medidas, y todo un grupo de personalidades de nuestra política que desde hace muchísimo tiempo han dejado de lado cualquier tipo de objetivo político, cualquier tipo de metodología para el crecimiento de la provincia, de nuestro partido y demás, sino que se dedican a este tipo de situaciones. Quienes, creyendo a todos de su condición, pretenden crear mantos de sospecha, de duda. No somos de su condición. Está claro, ¿no? La magia que te permite la certificación y el archivo, ¿no? Que a veces archivo, claro. El archivo como nos hace recordar cosas que han pasado no hace tan mucho tiempo, pero en este caso nos sirve para poder ver de cómo se manifiesta la política acá en nuestra provincia, principalmente acá en nuestra ciudad capital. Usted decía que ninguno de los candidatos, o por lo menos de distintos referentes o sectores, pierde la esperanza de incorporar a Paredes Urquiza a su sector, llamémosle así, para poder ir al frente el próximo 27 de octubre. Porque en Capital, recordemos que casi el 50% de electores es muy fuerte, es decir, tener la posibilidad de que alguien pueda traccionar o manejar en Capital un número importante de votantes no es nada despreciable, si se quiere. En este caso hablamos del martinismo, es decir, de Fuerza Cívica Riojana en todo caso, y en el caso de Béder Herrera, y también del casismo, que también en algún momento dice puede ser una posibilidad de que traccione con nosotros. Pero también con el sector, digamos, del actual gobernador tuvo enfrentamiento, y siempre es el mismo problema, el problema de los fondos. Hasta hubo denuncias penales en distintas oportunidades, en distintos momentos, en contra del gobierno, y lo dijo directamente, no es que lo dijo indirectamente como sobreentendido, lo dijo concretamente. Y por medio, a través de esta situación de envío de fondos, él buscó una alianza a través del macrismo, ¿no? Claro. Estamos hablando acá de Paredes Urquiza, en su gestión como intendente de la capital, todavía actual intendente de la capital, en su momento buscó otra alternativa para poder funcionar dentro de las arcas del municipio, porque le hacía totalmente imposible pagar, por ejemplo, los programas de empleo municipal, los servicios. Sabemos que los servicios públicos, en este caso el tema de la recolección de residuos, eran uno de las cuestiones que más eran difícil de poder generar un funcionamiento con falta de fondos. Y esto fue un ida y vuelta, porque a través de los medios periodísticos, que hacía conferencias y que divulgaba toda la información y las denuncias que hizo pública, después de denuncias penales, una serie de cuestiones más que fue público, yo creo que la gente lo debe estar recordando. Y de pronto aliarse con aquellos que aquel denuncio es un poco difícil dentro de una coherencia de tipo social, de la gente común. También me imagino que deberán estar analizando esta posibilidad los potenciales electores. Claro, la decisión la tendrán, como usted lo dice, los electores ante estas circunstancias que están viviendo, de ver cómo se han volcado o han cambiado, ¿no? Como dijimos hace instante, nada más, esta es una partida de ajedrez donde existe mucho el tema del enrosque, ¿no? El enrosque donde cambian las piezas para poder hilvanar estrategias, en este caso estrategias políticas, para poder sumar adeptos y tener mucho más votos de cara a las próximas elecciones. Y fíjese que a todo esto que nosotros venimos comentando, venimos hilvanando de alguna forma las idas y vueltas, los teje-maneje del plano político. Hay una frase que es muy conocida, que la política es el arte de lo posible. Y que la dijo el propio Carlos Saúl Menem. Realmente y fíjese que esto, que dice la política es el arte de lo posible, y la cantidad de veces que los mismos políticos han dicho que lo primero es la patria y al último los hombres, que siempre se cansan de decir esta frase. Finalmente, esto que se está viendo lo deja al descubierto, como que parece ser otra cosa. No tanto la patria, la nación o la provincia, sino más bien algunas cuestiones más bien de tipo personal. Dejan de nombrar por lo menos esta cuestión.
Y lo que busca la gente, lo que quiere también un poco más de coherencia, ¿no? Coherencia en cuanto a cuestiones concretas, ¿no? Sabiendo que si hubo enfrentamiento, no quiere decir que no esté de lado la parte de volverse a amigar para un fin, ¿no? En este caso, lo llaman a Pared Urquiza para poder cumplir con el hecho de poder tener una situación concreta de caras a la próxima elección. Lo ven con una figura potable y también con un gran potencial, ¿no? Claro, de todos modos, estas idas y venidas que tienen en la política no los deja muy bien parados, ¿no? Porque también hay otros candidatos, por lo menos que se habían manifestado en su momento, como es el caso de Bossetti, ¿no? Con su vice, que estaba desde un sector, o sea, concretamente el sector del vederismo. Y recordemos la semana pasada, nosotros también cuando comenzamos con este ciclo, claro, analizábamos principalmente la conferencia de prensa que brindó el doctor Luis Beder Herrera en un hotel céntrico acá de nuestra ciudad capital, donde se mostraba con figuras políticas. En este caso estaba Bossetti y Llanes, estaba también Martínez, también Andalor, entre otros, también buscando darle el apoyo político en ese momento a Luis Beder Herrera. En ese momento estaba Bossetti e Llanes como los principales pilares de esta estructura que encabeza Beder Herrera para las próximas elecciones. Claro, Gabriel Bossetti, actual vicegobernador. Pero ¿qué pasó en el medio, no? ¿Qué pasó durante las últimas horas? Pasaron 2 o 3 días y se conoció la información, que después fue confirmada también, que pasa a la fila del casismo, es decir, a la fórmula oficial. Vuelve otra vez al PJ oficial, ¿no? Claro, es como que van y vienen como si nada, ¿no? Como un juego de pool. Y claro, aparte hubo también algunos Twitter donde se confirmó esta noticia, donde podemos apreciar una fotografía, en este caso con Bossetti, Martín Llanes y también Aruil Puisoria, quien fue que tuteó esta novedad y que dio a conocer justamente este acercamiento, que incluso decía, nos reunimos con el presidente del Comité Capital del Partido Justicialista, en este caso que lo encabeza es Néstor Bossetti. Y ahí para hilvanar ideas y tratar de brindar un acercamiento de cara a las próximas elecciones, ¿no? Con una mirada totalmente política. Ahora, sobre esto que ya venimos comentando, lo que venimos interpretando y yo analizando, ¿qué nos depara hasta el 7? No son muchos los días, pero si ya hubo varios cambios, puede haber algún tipo de revolución, ¿no? Bueno, y pasando al otro lado, en este caso la oposición en este caso de la gente de Cambiemos, Julio Martínez, como dijimos recién, todavía no pierde la esperanza de tenerlo él dice que lo va a esperar hasta el último momento a Pared Urquiza. Hasta las últimas horas. Hasta las últimas horas. Recordemos que esto se vence el próximo sábado 7 a las 0 horas, en este caso, para poder inscribir los candidatos para las próximas elecciones. Pero también se habla dentro de Cambiemos que posiblemente sea una mujer justicialista la que tenga que ver con la fórmula que comparta la fórmula de vicegobernadora, y también, o si no, o una mujer también como intendenta. Todavía hay situaciones que todavía se están negociando dentro también de Cambiemos, que todavía no está para nada confirmado, porque todo depende de cómo es el armado del otro sector. Por ejemplo, Inés Brizuela Doria, actual senadora, había planteado en su momento que si el actual intendente se presentaba como gobernador, que lo hizo, hizo algunas publicaciones que se conocieron, digamos, en distintos medios, ella se iba a presentar como intendente, una especie de amenaza, ¿no? Así virtual, entre comillas, que se iba a presentar como intendente de la capital. Pero también eso no se confirmó, sino que fueron como tweets o como información o como amenazas virtuales en todo caso, en función a que qué hace un candidato que lo están necesitando o potencial candidato que lo están necesitando para la fórmula de ellos, se decide seguir en la gobernación o unirse a ellos. Pero como le dije, esto se va a definir a última hora, el próximo sábado. Se sabe que Paredes Urquiza no sabe
¿cuál va a ser el destino verdadero de Paredes Urquiza? No es que no sabe él, sino que juega el misterio. O no se ha confirmado esto, no se ha confirmado. Pero ¿qué pasa? Si Paredes Urquiza, supongamos, es candidato dentro de la fila del bederismo, recordemos que hasta hubo fotos, se estrecharon las manos, Claro. pareciendo que hay como una especie de acuerdo, pero no se confirmó cuál es el estamento que él va a ocupar para ser candidato. Puede ser vicegobernador o intendente. Supongamos que lo ponga en cualquiera de esos dos cargos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gente de Cambiemos? Ese otro ¿Qué va a pasar con la gente de Cambiemos? Porque recordemos que antes de en las PASO, cuando se hizo un acuerdo político, una alianza, y en este caso Felipe Álvarez lo potenciaron como diputado nacional, como primer candidato a diputado nacional, pero lo impulsaron desde el paredismo. Claro. ¿Y cómo va a quedar esa situación, no? Claro, ya se ¿Cómo va a quedar esa suerte, no? Supongamos, si el paredismo se va para B de Herrera, Felipe Álvarez va a quedar solo dentro de Cambiemos. Claro, va a quedar como en el medio en todo caso. Bueno, Sí, esto, sí. en la medida que vaya pasando el tiempo se va a ir desmitificando y se va a ir viendo otro panorama. Lo que yo veo es que este es un panorama de lo que uno habla, es estrictamente político, es decir, en la instancia política. Pero hay otra mirada, que es la mirada de afuera, que es la mirada de la gente. Hoy por hoy uno va en la calle y el comentario es justamente esto, lo que hacen los políticos, que se reúnen con este, que se reúnen con el otro. Y cada persona está buscando justamente su afinidad, ya sea por cercanía, por acciones que haya tenido o por la figura que se haya presentado públicamente, y van como definiendo con quién se van a quedar. De todos modos, estos cambios producen también un descoloque, si así se quiere la palabra, de las personas, porque si está con uno que no le gusta que está con y después se cambia para el otro sector, queda como en el aire, ¿no? Es así. Bueno, seguramente esta cuestión va a haber mucha tela para cortar de aquí hasta el 7 de septiembre y después vendrá ya la instancia de la campaña política, pero hasta el 7 de septiembre todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Y nosotros nos despedimos, Javier. Bien, será hasta el próximo ciclo. Hasta el próximo encuentro acá por El Observador. Recordemos que nosotros lo compartimos a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube. Estamos compartiendo este momento, este espacio con todos ustedes. Desde mi parte, muchísimas gracias por compartir este momento. Y será hasta el próximo encuentro. Será hasta el próximo encuentro. Que la pasen lindo. Muchas Hasta gracias. luego. Chao.